acompañarnos esta noche. Dios le bendiga. Muy buenas noches a todos y muchas gracias a la comunidad católica Dios es Amor por la invitación. Pues estamos aquí preparados para compartir este momento de reflexión y yo les voy a compartir sobre quien no adora a Dios, adora al mundo y sus criaturas. Ese sería el tema que voy a compartir. Y para comenzar voy a pedirle al Señor que nos dé su palabra y les voy a leer a ustedes de la segunda carta de San Juan. En el versículo 4, por lo que no tiene sino un capítulo, versículo 4, el mandamiento de la caridad. Me alegré mucho al haber encontrado entre tus hijos a quienes caminan en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que tenemos desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y en esto consiste el amor, en que caminemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal y como habéis oído desde el principio, que caminéis en el amor, porque han aparecido en el mundo muchos seductores que no confiesan a Jesucristo venido en carne. Ese es el seductor y el anticristo. Mirad por vosotros para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis la recompensa plena. Todo el que se sale de la doctrina de Cristo y no permanece en ella, no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no transmite esta doctrina, no lo recibáis en casa ni les saludéis, pues quien les saluda se hace cómplice de sus malas obras. Es increíble que estas palabras son tan claras y son tan poco escuchadas por tantos católicos, porque siempre escuchamos todas estas historias de gente que le tocan la puerta de la casa, gente rara, cultos extraños, y los reciben, les escuchan lo que tienen que decir, como por ejemplo, para dar unos pocos nombres que es importante aclararlos, como los testigos de Jehová, los mormones, los cienciólogos, y muchos otros cultos así que no creen que Jesús es Dios. Por lo tanto, como dice San Juan, son brazos del anticristo. Y hablan de Cristo, pero hablan de Él como un hijo, como un profeta, como no Dios. Y por eso San Juan dice, no podemos recibirlos. Y esto debe estar muy claro, porque no es falta de caridad, no es que nosotros pensemos que somos mejores que ellos o que por el hecho de no compartir con ellos las creencias que ellos tienen, pues vamos a sentirnos superiores o vamos a discriminarlos. No es eso, es simplemente estar en obediencia a lo que Dios nos pide. Y yo pienso que San Juan, que es el apóstol del amor, no podría ser más claro en lo que el Espíritu Santo nos pide. Yo podría decir 100% y seguro que ustedes también, de que lo que San Juan escribió es palabra de Dios. Y por eso lo tomo como si Dios mismo me lo hubiese dicho. Bueno, pues yo tomando esta palabra que el Espíritu Santo nos ha dado y que es el amor, lo que estamos hablando, lo que pide San Juan, y que es Dios, porque Dios es amor, Dios es el amor. Y nosotros hemos sido creados por ese amor. Entonces, encontramos que esta escuela de nuestra vida terrenal, que es lo único que conocemos, después de habérsenos dado el Espíritu Santo en el bautismo y haber sido transformados en criaturas sobrenaturales, ya no simplemente
seres plenamente racionales, sino también sobrenaturales, que es algo muy importante de tener claro y pensar qué significa eso. A partir de entonces, nosotros al haber sido transformados, tenemos una realidad en nosotros que nos hace comprender la existencia de Dios. Es decir, que nos da la capacidad para poder ver a Dios en todo. Porque precisamente la transformación que nosotros vivimos con el bautismo es el quitarnos el velo de los ojos. Ustedes saben que cuando usted leen Romanos y ve las explicaciones de San Pablo sobre el velo de incredulidad que fue puesto en los judíos para que no aceptaran al Mesías, y nosotros como gentiles, que así somos considerados nosotros, pudiésemos entrar a esta salvación de Jesucristo. Entonces el misterio de que a los judíos les pone el velo, pero a nosotros nos lo quita y nos deja ver la realidad trascendental de la vida eterna en Jesucristo, porque los judíos tienen conocimiento de eso, pero no en Jesucristo. Lo tienen en los profetas y esperando un Mesías que para ellos, según ellos, no ha llegado por su velo de incredulidad. Pero a nosotros se nos ha sido revelada la verdad y sabemos que Jesús es Dios, que es el Mesías, y que por eso el Espíritu Santo que Él nos ha dado, que fue aquel que Él le prometió a los apóstoles y les dio esta catequesis tan triste para los apóstoles, pero tan bonita, la cual se comprobó más tarde que era tan importante como Jesús se los explicó. Les dijo: me tengo que ir para enviarles el Paráclito, porque si no me voy, no se los puedo enviar, y Él es el que los va a llevar todos los días de sus vidas y les va a indicar dónde tienen que ir, qué tienen que hacer, qué tienen que decir. Algo muy importante, ¿no? Entonces, este encuentro con esta realidad espiritual nos lleva a nosotros a tener en nosotros, no afuera, no que lo estemos viendo fuera de nosotros, sino que está en nosotros, tatuado en nuestro corazón por obra del Espíritu, el conocimiento de Dios. Conocemos a Dios íntimamente, solo que nuestro caminar por este mundo material pues ensordece nuestra alma hacia el Espíritu, y porque se dedica y se enfoca hacia el mundo material, hacia lo exterior, lo externo, lo superficial. Es la primera orientación que tenemos por instinto, por naturaleza, por razón. Estamos inclinados a interesarnos, enfocarnos en las cosas materiales. Esto no es un pecado, es una escuela. Y esto tenemos que aprenderlo a superar y a asumir. Por eso la escuela de Jesucristo es el enseñarnos a dar un paso más allá del mundo material, que es nuestra primera etapa, para trascender al mundo espiritual, que es la conversación de Jesús con Nicodemo sobre tener que nacer de nuevo del Espíritu. Entonces, San Pablo habla de algo muy importante con referencia a este tema. Dice: ya ustedes han recibido demasiada leche, ya es hora de que tomen el alimento sólido. Con esto se refiere a que uno no puede quedarse toda la vida recibiendo catequesis y recibiendo todo picadito para explicarles la verdad, y no irse ya a vivir esa realidad en todo lo que hace, todo lo que siente, todo lo que piensa, todo lo que desea, en todo lo que está enfocado en esta vida, ya con el alimento sólido que es la verdad, que es el amor de Dios, que es la responsabilidad de ser hijos de Dios enviados para llevar un testimonio de vida
transformante a un mundo de tinieblas, un mundo de pecado, un mundo de oscuridad, de decadencia, un mundo perverso. Y sabemos que es así. Por lo tanto, esta escuela del mundo material tiene su tiempo para estudiarla y para superarla. Porque des en cuenta que en este mes de noviembre nuestra Iglesia Católica tiene un ejercicio espiritual muy importante que es el abogar por las almas del purgatorio. A partir del día en que se celebran los difuntos y la Iglesia honra los difuntos, se empiezan toda una serie de peregrinaciones de oración por tradiciones muy antiguas de la Iglesia, para abogar e interceder por los difuntos. Entonces el purgatorio aparece en una forma plena dentro de los territorios de nuestra fe. Y por eso este mes es muy importante en el sentido de que podemos tener esa conciencia purgatorial y nos ayuda a trascender más allá de esta vida. Porque el solo hecho de que nosotros estemos pensando en la existencia del purgatorio y estar abogando por las almas, nos coloca en un plano de trascendencia. Porque si nosotros aceptamos eso, esa realidad de que existe el purgatorio y estamos orando por almas que no podemos ver, por espíritus, entonces eso quiere decir que estamos avanzados, que estamos entrando en otra dimensión, que no es la racional, que no es la material, que no es esto visible, tangible, racionable, sino que es algo más allá. Y entonces la devoción a la intercesión a las almas del purgatorio nos ayuda a trascender, nos ayuda a entrar al mundo espiritual, porque estamos orando por gente que no está acá, que partió. Muchos de ellos pueden ser nuestros parientes que conocimos o amigos, o gente que admiramos y se murieron y no sabemos dónde están, nadie sabe dónde están. Pero las oraciones por los difuntos de repente llegan a una persona que uno conoce que está en el purgatorio, quien quiera que sea, porque la economía espiritual con Dios es absolutamente perfecta. Eso quiere decir que si yo oro en este momento y le digo al Señor, Señor, voy a hacer este rosario por las almas del purgatorio, por las más necesitadas de tu misericordia, inmediatamente acobija a las almas que están relacionadas con uno, ya sea porque uno admira a personas que se murieron, ya sea porque son parientes de sangre, ya sea porque son personas que uno conoció de una forma u otra, se van primero hacia esas y luego se van hacia otras. Pero esa es la economía, así comienza. Entonces uno no necesita saber quién está en el purgatorio. Las oraciones que uno hace de intercesión se van directamente a las almas que están relacionadas con uno inmediatamente. Ahora, si uno es muy orante y el nivel de oración de uno es considerable, también comienza a cobijar otras almas. Hay gente que aporta mucho con la oración y el Señor puede enriquecer un territorio grande con las intercesiones de una persona que es muy orante. Gracias a Dios por las personas que oran mucho. Y yo no digo rezanderos, no estoy hablando de rezanderos, estoy hablando de gente que ora con el corazón, que son sinceros y lo hacen con amor y entienden qué es lo que están haciendo. Entonces es importante que con esta espiritualidad, por ejemplo, de las almas del purgatorio, nosotros trascendemos al mundo espiritual en una forma muy sencilla, sin necesidad de estar envueltos en toda clase de ejercicios y talleres espirituales y quién sabe cuántas cosas hay, que todas son buenas, creo yo. Pero es que hay un lenguaje mucho más sencillo para llegar a Dios y para entrar al mundo espiritual. Y es simplemente entender la realidad de la existencia del mundo espiritual, y eso ya nos coloca allá en esa dimensión. Y al estar uno consciente de esa dimensión, ya está ahí.
porque es que todo está aquí al mismo tiempo, todo, absolutamente todo. El eterno presente de Dios es, como lo dice la palabra, el eterno presente. Entonces nosotros, si estamos rezando el rosario, invocamos el misterio del momento en que Jesús muere en la cruz, pues estamos exactamente ahí presentes, porque ese momento es eterno y está en el eterno presente de Dios. Entonces nos colocamos en ese plano espiritual. Si es que trascendemos los misterios que estamos rezando en el rosario, porque se puede convertir simplemente en una rezandera en la cual no hay trascendencia. Pero si estamos orando, el que ora medita, el que medita trasciende. Eso es algo muy importante. Entonces, a donde voy yo con todo esto es buscando cómo llegar a lo más importante, que es tener conciencia de no caer en la idolatría. Porque lo que sucede es que al nosotros nacer en este mundo, que es una gracia, una bendición de Dios, el don de la vida, despertamos en él, comenzamos a dar pasos, primero gateando, después caminando, después logramos hasta correr, y luego tenemos que hacer lo mismo con el mundo espiritual. Por la fe comenzamos a dar pasos, y luego podemos avanzar más. Depende del crecimiento que vamos logrando con la fe, depende de cómo va creciendo nuestra fe y cómo nos vamos adentrando en la realidad del mundo espiritual por medio de nuestra fe católica, que nos da todo lo que necesitamos para lograr integrarnos con la realidad espiritual en Jesucristo, que es el cuerpo místico del Señor, que es la iglesia, y la iglesia formada y cuyos cimientos son Jesucristo, y edificada sobre esos cimientos con una doctrina, con unos sacramentos, con una vida de oración y de obras, para que el hombre se edifique en el amor de Dios y crezca espiritualmente y alcance a elevarse a la gloria del Señor al terminar esta vida, esta jornada de la primera etapa de nuestra vida, que es en el destierro del mundo material. Pero entonces es como si nosotros comparamos lo que yo estoy hablando con la formación que reciben los seres humanos aquí en la tierra, que no son cosas accidentales ni simplemente inventadas por los hombres. Este es trabajo de los ángeles con los hombres, que es la educación del hombre, enseñarle a respetar, enseñarle a ser cívico, ¿no? Primero, a respetar a los demás, a respetar los derechos de los demás, a educarse y formarse, a adquirir una vocación, una profesión y ser parte productiva, efectiva de una sociedad, de una comunidad, de una familia, de la iglesia. Y todo esto es un proceso, ¿cierto?, por el cual pasamos todos. Entonces, es un ejercicio que Dios nos permite hacer mientras estamos acá. Y entonces llega un momento en el que, si al mismo tiempo que estamos haciendo todo esto que brevemente menciono, también estamos aprendiendo nuestra doctrina, estamos aprendiendo todos los misterios de nuestra fe, estamos viviendo nuestra vida de oración y siguiendo las tradiciones sagradas, las estaciones litúrgicas, y caminamos con todo este misterio a la vez que estamos también formándonos en el mundo. Todo esto va paralelo, pero al mismo tiempo llega un momento en el que ya tenemos que comenzar a superar el mundo material. ¿Y cómo se supera? Pues primero hay que entender que superar el mundo material es ser un buen administrador. Y ser un buen administrador es entender que el mundo material no es nuestro. Y además que vivimos temporalmente en él. Y que hasta el mismo mundo material va a terminar, este mundo. Y por lo tanto, como es temporal, es algo a lo cual no debemos apegarnos, es algo en el cual no debemos edificar nuestra esperanza, porque la esperanza nuestra tiene que estar colocada en el horizonte
que es Jesucristo, o sea, en la eternidad, no en la temporalidad. Y ahí viene el verdadero sentido de esta conversación esta noche, que es llegar a entender que nosotros debemos estar enfocados es en el horizonte de Dios para adorarlo solo a Él, buscarlo solo a Él, servirle solo a Él, amarlo primero a Él sobre todas las cosas y así caminar en Él, por Él, con Él y existir en Él conscientemente. Y de esa forma ya las cosas del mundo material, nuestra relación con el mundo material, nuestra vida en este mundo material se convierte en una administración consciente de nuestra relación con la creación y las criaturas. Entonces yo tengo familia, yo tengo amigos, yo tengo gente que conozco, comunidad. Y todo esto es una responsabilidad, una escuela de almas, una escuela humana en la cual yo voy creciendo y me voy edificando en el amor por medio de aprender a perdonar, de la compasión, la tolerancia, la paciencia, todas estas virtudes y sobre todo la caridad. Y entonces, haciendo eso, pero sin estar prendido a nadie, sin poseer a nadie, sin tener un apego a nadie, amándolos con el amor incondicional de Dios. Eso quiere decir que al único que yo estoy apegado, al único que yo adoro es a Dios, nada más. Por eso es que nosotros como católicos tenemos una inmensa bendición, porque la Iglesia nos da la oportunidad de ejercitarnos en todo esto por medio de los sacramentos. Miren ustedes lo grande que es la adoración al Santísimo. Cuando usted entiende el misterio de lo que es adorar al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a Jesús Eucaristía, se da cuenta que es la invitación más sencilla y poderosa que tenemos nosotros como católicos, que es irse uno a un encuentro personal con Jesús en el silencio de la hostia. Una hostia expuesta y nosotros frente a ella, a los pies de ella, que todo lo que necesitamos hacer es contemplar. Ahí no se está pidiendo nada más que estar ahí, que es lo que le pidió Jesús a los 3 apóstoles que escogió para acompañarlo en Getsemaní. Solo les pedía que no se durmieran, que lo acompañaran. Y esa es la adoración al Santísimo, acompañar al Señor. Lo demás todo lo hace Él. Uno está acompañándolo, adorándolo, contemplándolo. Está con Él, unido a Él, amándolo a Él, viviendo con Él. Y está uno ahí en ese silencio hermoso. Un silencio trascendental como ninguno otro. El silencio de Dios, lo más grande. Y entonces, al adquirir esta capacidad de entender el misterio de la contemplación en la adoración al Santísimo, aprendemos, nos ejercitamos para adorarlo a Él. Y entonces ya, cuando nosotros hacemos lo suficiente de eso, comenzamos a colocar cada cosa en su lugar. Las criaturas humanas quedan en su lugar. Ya yo no las adoro. Yo sé a quién tengo que adorar, porque he adorado tanto al Señor que ya no, mi corazón no va a adorar a una criatura, no la va a poseer, no va a tener uno un apego a esa criatura hasta el punto de crearse en tormentos, angustias, inseguridades, celos, manipulaciones por ese amor desordenado de las criaturas que es una idolatría. Tampoco al dinero, tampoco a las cosas materiales, tampoco a mis sueños, a mis ambiciones, a nada de eso. Todo eso lo administro simplemente con la coherencia de una persona que conoce a Dios y que solo adora a Dios. Pero se dedica a caminar en el mundo administrando las cosas que Dios le da en el mundo incondicionalmente. Es importante que esa palabra quede muy clara en nuestro corazón. Si nosotros no entendemos lo que es el amor incondicional,
Jamás podremos entender lo que es liberarse de la idolatría, porque amar incondicionalmente solo se puede lograr si se ama con el amor de Dios. Nada, ningún amor terrenal, ningún amor humano le puede enseñar a uno o proveer la posibilidad de amar sin condición. Eso tiene que venir de Dios. El ser humano que ama desde su humanidad siempre tiene condición. Ama con condición, porque está amando, pero está amando por una razón. Tiene una razón de amar. Y esto, el amor de Dios no tiene razón para amar, simplemente ama y no espera nada, todo lo da. Cuando usted lee el himno a la caridad de 1 Corintios 13 de San Pablo, se da cuenta la descripción más increíble de lo que es ese amor del que yo estoy hablando, y lo que ese amor es y cómo se manifiesta. Hay que darle un sentido muy coherente a la cátedra de lo que es la realidad de superar el mundo material y asumir el mundo espiritual. Pónganle cuidado, porque esto es así, la cátedra más importante de nuestra jornada de fe. Esa es. A usted le podrán contar muchas cosas, a usted le podrán enseñar muchas cosas, a usted lo podrán llevar a 50,000 retiros, a usted le podrán hacer 50,000 talleres, a usted le podrán imponer manos y liberarlo quién sabe de cuántas cosas. Pero si no le enseñan esto, usted va a quedar en problemas al final de esta vida, porque a lo mejor nunca aprende a superar este mundo material y no asume el mundo espiritual, y si por gracia de Dios se salva, queda en un purgatorio extremadamente básico, donde le toca aprender de cero cómo superar el mundo material. Y no es fácil hacerlo desde el mundo espiritual, donde quedaría un alma purgante que no aprendió la lección. Así hay millones de almas en el purgatorio viviendo lo que yo acabo de describir. Millones, no son unas pocas, millones. Y por eso Dios es tan bueno, tan misericordioso, que viene hablarnos y a enseñarnos con detalles lo que necesitamos hacer. Y además, en un lenguaje sencillo, porque no estamos hablando con teologías sofisticadas, aprendidas en años de universidad, sino que estamos hablando con el Espíritu Santo, que no es sofisticado. El Espíritu Santo no viene de la universidad. El Espíritu Santo viene de la fuente infinita que fluye del amor de Dios, que es perfecta, clara, sabiduría intachable, impecable, perfecta, pero absolutamente sencilla. Cualquier corazón la puede entender. Y esta es la señal de que Dios está presente, porque las cosas de Dios son así de pequeñitas, de sencillitas, de directas, de claras. Y la claridad es, miren este mundo que nos rodea. Tóquense en esta carne en la que están habitando, como San Pedro la llama, la tienda, como San Pablo la llama, la vasija de barro. Esta carne, tóquela y dése cuenta que usted está habitándola. Y de aquí se va. Usted se va un día de ahí. Usted seguramente ha estado en un entierro y ha mirado un cadáver en un ataúd. Y por eso se llama cadáver, porque ya el alma no está ahí. Y uno sabe que algo salió de ahí, se fue. Hasta el punto que uno va a un entierro y se pone a mirar el muerto y le dan unos ganas de mirar para los lados, porque uno se imagina que está por ahí flotando o parado al lado, pero no está en el cuerpo. Eso ya lo sabe uno. Y por eso es tan importante entender a qué nos referimos cuando decimos que tenemos que aprender a asumir el mundo espiritual y a superar el mundo material. ¿Cómo se supera el mundo material? Entendiendo un cadáver en un ataúd y sabiendo que algo salió de ahí. Eso ya hay alguien que se fue de ahí. Ese es el rostro que esa persona tenía en la carne. Ahí está.
pero esa alma que movía ese cuerpo, que lo animaba, salió. Entonces, ese que sale es el del que yo hablo. Es el que tenemos que preparar, es el que tenemos que fortalecer, es el que tenemos que edificar en Dios, es el que al que tenemos que enseñarle a navegar y trascender más allá de este mundo, porque un día cada uno de nosotros vamos a estar ahí, enfrentados a ese momento. Ustedes saben que los padres del desierto, nuestros doctores de la iglesia, toda la profundidad de nuestra espiritualidad cristiana nos enseña lo importante que es prepararnos para una buena muerte. Y la gente piensa que prepararse para una buena muerte es pues rezarle a San José, a San Miguel Arcángel, que por tradición sabemos que son abogados de la muerte, para la buena muerte. Pero la gente piensa que la buena muerte es que a uno no le estrelle un camión, que no se muera de una enfermedad horrible, que se muera sin dolor, que muera en su camita rodeado de todos sus seres queridos y que a lo mejor que estén con mariachis al lado. ¿Quién sabe qué sueños tendrá una persona para una buena muerte? Pero no es nada de eso. La buena muerte es morir suficientemente preparado para elevarse a Dios y salir de este mundo. Esa es la buena muerte. La buena muerte es haber logrado correr la carrera de la que habla San Pablo. He corrido la carrera. Estoy listo para recibir la corona, pero no una corona perecedera, sino una corona eterna. Y esto es lo que debemos pensar. Una buena muerte es eso, es llegar a ese momento del desprendimiento de este mundo, pero habiéndolo superado. Qué bonito que es eso. Esa es la muerte de los santos, la muerte de los justos. Y todos nosotros somos llamados a eso. Por eso, si vamos a hablar de nuestra fe, si vamos a hablar de crecimiento espiritual, si vamos a hablar de ser los católicos que Dios quiere que seamos, hablemos de crecer espiritualmente hasta el punto que podamos superar el mundo material y que seamos los administradores de este mundo material que el Señor quiere que seamos. Y para eso tenemos que crecer en todas las virtudes. Para eso tenemos que desafiar todo vicio que tengamos y pararnos en él, ponerle el pie encima. Ustedes saben que en nuestra iconografía católica, que es absolutamente preciosa, por eso las sectas la odian, porque el demonio las hace odiarlas. Las imágenes de la Virgen que nos la muestran paradas sobre la serpiente, o de San Miguel Arcángel parado sobre la cabeza de Satanás, son una invitación que nos hacen a entender el misterio de lo que es pararse en la cabeza del pecado. Ustedes se dan cuenta que están parados encima de alguien salvaje, ¿no? Una serpiente que si le suelta el pie de encima de la cabeza, ¿qué hace? Te muerde y te inocula el veneno. San Miguel está parado encima de la cabeza del diablo y si le quita el pie de la cabeza, ¿qué pasa? Pues el diablo sale a hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Y por eso nosotros, cada vicio que tengamos, cada mala tendencia, cada cosa mala que haya en nosotros, tenemos que dedicarnos a ponerle el pie encima, pararnos encima de eso y asegurarnos que lo vamos a derrotar, lo vamos a superar. Y a lo mejor eso nos toca hacerlo todos los días de nuestra vida, porque hay cosas en nosotros que son absolutamente rebeldes. Es como decir las rayas del tigre, ¿cierto? Ahí están. Pero hay algo muy importante en esto, y es que al final de esta vida, cuando comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, inmediatamente nos desprendamos de este cuerpo, al Señor lo que le va a importar es cuánto usted renunció y rechazó sus defectos y sus vicios, porque de repente no todos los va a poder superar antes de morirse, pero el Señor, si ve
que todo lo que usted quería era superarlos, que luchó, que estuvo en una batalla dura contra ellos para el Señor, usted ya los superó. Y esto es lo que debemos tener claro. Hay que darle con todas, pero no desanimarse por las cosas tan rebeldes que hay en nosotros. Hay cosas muy arraigadas en nosotros que parece que fueran segunda naturaleza, que vienen marcadas en nuestra carne, en nuestra sangre, en todo nuestro ser. Y nos toca luchar muy duro para desarraigarlas. Pero hay que hacerlo con convicción, hay que hacerlo con decisión, hay que hacerlo con fe, hay que hacerlo con destreza, hay que tomar la decisión de que no lo queremos, que lo odiamos, que lo queremos sacar de nuestra vida. Y eso es lo más importante, ¿no? Que eso esté claro. De acuerdo a eso, podemos entender que Dios nos está presentando a nosotros la posibilidad de tener una buena muerte. Y les aseguro que la buena muerte es poderse elevar hacia las alturas de Dios al final de esta vida. Y eso no se logra sino creciendo las alas del Espíritu para que pueda volar esta paloma hacia Dios. Esto es importante. Y estas alas se esculpen con cincel y martillo por medio de mucho trabajo cada día de nuestra vida. Por eso es que es tan horrible el ocio, la pereza, el abandono, el desgastar el tiempo que Dios nos da, que es precioso, y no dedicarse todos los días a pulirse, a trabajar en la escultura de su amor, en la escultura de sus alas, para que podamos desprender de acá. Esto es lo más importante. Yo creo que ustedes que son comunidad, que tienen este ministerio de educarse entre ustedes y buscar cómo crecer, cómo conocer más a Dios, cómo superar sus abismos y sus maldades, que es lo lindo de las comunidades de nuestra iglesia. Entonces ustedes deben tener una conciencia muy clara de qué es lo que están haciendo con todas las actividades que tienen, para ver si esas actividades realmente están produciendo en cada uno de ustedes este verdadero moldearse, este verdadero prepararse, este verdadero edificarse hacia la buena muerte. Voy a pedirle al Señor su palabra y sellamos con esta lectura. Les voy a leer a ustedes de la primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, desde el versículo 12. Dice: que nadie te menosprecie por tu juventud. Debes ser más bien un modelo para los fieles en el hablar, en el trato, en la caridad, en la fe y en la pureza. Hasta que yo llegue, pon cuidado en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides la gracia que hay en ti, que te fue conferida mediante la profesión y profecía junto con la imposición de manos del presbiterio. Medita estas cosas y pon atención en ellas, para que tu progreso sea patente a todos. Cuida de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esta disposición, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Pues le damos gracias a Dios por este momento de reflexión, este momento de compartir, y le pedimos que nos bendiga a todos nosotros que estamos aquí reunidos y los que tendrán la oportunidad de ver este video más adelante, que seguramente serán muchas personas, si Dios así lo permite, y que la comunidad de ustedes de Dios es amor continúe creciendo y que el Espíritu Santo continúe moviéndose entre ustedes, que sean muy fieles y que lleguen a alcanzar la santidad, que es nuestra meta. Amén. Amén. Don Marino, muchas gracias. El Señor lo bendiga por ese testimonio, por esa entrega que ha tenido en esta misión y por acompañarnos esta noche. De verdad le agradecemos demasiado por
acompañarnos en este proceso evangelizador y en nuestra formación espiritual. El Señor siga bendiciéndolo enormemente en esa misión. Amén, a ustedes también. Muchas gracias por la invitación y que Dios los bendiga. Seguimos muy unidos en oración. Amén. Adiós. Amén. Adiós. Amén. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, magnificat, magnificat anima mea Domini.